Se han encontrado con esta gente que se las da y que son muy malos ellos y te dicen, no, que Satán, que el cristianismo te ha escondido la verdad sobre Satán porque Satán es el adversario. A ver, de eso quería hablar el día de hoy. Mm. Esta gente que se las da de satanistas, que se las da de hoy de luciferistas. Creo que le voy a empezar a dedicar varios mates a este tipo de gente. De partida, les quiero avisar desde ya que esas cosas como la IML no son más que estafas piramidales. De hecho, en específico la IML, que tuve ocasión de conocer a la gente que estaba en la administración acá en Chile, em, el modelo con el que están intentando, con el que intentan operar se parece bastante a los testigos de Jehová, pero incluso siendo más tacaños, porque ni siquiera arman templos. Por último, la iglesia de Satán, por mucho que la podamos discutir, por último tiene un esfuerzo un poco más religioso de construir. Pero bueno, no es el tema de hoy. Hoy día quiero hablar específicamente de esta gente que quedó traumatizada por su crianza católica apostólica romana y que intenta como validarse a sí mismo masificando sus traumas. Es como que usan al resto de la gente para hacerse una autoterapia, sin importarle lo que les va a causar al resto de la gente. Es muy cuestionable por lo demás. Y además uno se da cuenta de que la necesidad de comunicar lo que tienen tiene que ver porque en su fuero interno no alcanzan a completarlo con un mínimo de coherencia. Así que al comunicarlo creen que van a validarse. Hay una necesidad de validación en esto. Y está mucho este discurso de que no, Satán lo que quiere decir es el adversario. Bueno, el Satán, o mejor dicho, el Satán, es un préstamo de los persas que toman los hebreos, están los textos antiguos, y que podemos discutir un montón si es Lucifer, si es ese dragón o serpiente que aparece después en Apocalipsis, en Nuevo Testamento, en Revelación. No es lo interesante. Si nos centramos en Satán, no es el adversario como se ha vendido tanto últimamente. Es el acusador. Y por ahí va en realidad el asunto y el temor que le tiene. Y claro, en el dogma cristiano y en la cultura cristiana, que no es que yo la defienda. Si lo que pasa es que el hecho de que yo no defienda el cristianismo no quiere decir que me alinee con estos otros estafadores. A ver, eh, el Satán, porque siempre aparece como en hebreo como el Satán, como haciendo referencia a que no es un nombre, un sustantivo, es más bien un cargo. Es decir, el acusador. Aparece junto a Dios acusando a los profetas, por ejemplo, al profeta Elías, y le dice que no, que si tú le quitas tal y cual cosa, mira, él va a hacer. Así que es como aquel que está diciendo lo malo que hacen los demás. De hecho, tiene mucho que ver con este tema de la culpa. Y yo no sé cómo el nivel de incoherencia que tiene esta gente en la cabeza, porque dicen ser satanistas, porque están en contra de la culpa del cristianismo. Cuando quien te acusa, quien genera esa culpa, es Satán. O sea, el culparte, el, el decir que tú eres culpable de algo es lo que hace el acusador. O sea, el nivel de incoherencia y de falta de un mínimo de entendimiento sobre lo que están hablando, eh, eh, bueno, habla mucho también de cómo está el nivel espiritual. Lamentablemente el desarrollo está en un nivel muy precario, que tiene que ver con esta
sobrevaloración de la razón y del cientificismo. No la ciencia es algo hermoso. No. Esta gente que anda defendiendo métodos científicos y pseudo formas de pensar como si fuesen la única correcta, que no es más que otro mito, ya lo dijo, no estoy inventando cosas, esto lo dijo Jung hace tiempo, ha hecho que todas las cuestiones metafísicas decaigan a niveles muy básicos de reflexión que permitan que se instalen en nuestro mundo occidental cosas como, no sé, estos estafadores del pare de sufrir, como estas iglesias evangélicas que toman la Biblia literal y textual, o sea, no hay que analizar, te dicen ellos, que no hay que analizar, que hay que leer tal porque es lo que dice ahí, pero siempre están haciendo una interpretación. Se aprovechan de la poca educación que hay sobre filosofía y sobre espiritualidad en general. Cosas de las que no se hace cargo esta supuesta ciencia. Pero bueno. Entonces, si uno se dice satanista, una forma de tomarlo quizás sería es volverse algo así como la teoría crítica, ¿no? Esta derivación pseudo-filosófica, sociológica del marxismo, en que se dedica a decir todas las cosas que están malas. No, esto está mal, está mal. No, ¿cómo? Pero ya, entonces, ¿qué? Si estás diciendo lo que está mal, hay una escala valórica para evaluarlo como que está bien. A mí todas esas posturas filosóficas y quienes las defienden académicamente me parece muy cuestionable y que le hacen muy mal a las ciencias sociales, porque en realidad están aplicando una visión política, ¿no? Eso no tiene la rigurosidad que se exige en ciencia. Así que, claro, ¿podría esta gente, en su posición de satanistas, de acusadores, estar evidenciando los males de la sociedad? Pero no lo hacen. Lo que hacen es escuchar heavy metal. Nada contra el heavy metal. No, pues está bien, el heavy metal es artístico y si uno quiere va. A mí me encanta por lo demás. Yo disfruto de la liberación, de la catarsis que se logra ahí también con el punk. Me gusta mucho el punk rock. Pero lo distingo de mi vida espiritual. O sea, yo no meto esa visión satanista en mi trabajo, porque ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es ser satanista? A ver, especialmente para los que se dicen satanistas. Pensemos en The Church of Satan, o sea, de Anton LaVey. De partida es una secta muy atea. O sea, si uno la ve, es bien agnóstica, yo diría que es de los principales precursores de la magia del caos, porque hace un refrito de un montón de creencias y mete nórdicos, claramente está muy influido por la Golden Dawn y especialmente y principalmente por Aleister Crowley. Y como tantos otros, ¿quién era Anton LaVey? Era un artista de circo. No denigro, me parece una profesión muy admirable, pero el hecho de que se usen esas capacidades para venderte como un líder religioso, totalmente cuestionable. Y además que es un personaje que en muchos aspectos representa lo propio de la cultura patriarcal cristiana. Le sacaba, violentaba a su mujer terriblemente. O sea, era un tipo muy cuestionable. Así que claramente alguien así va a, ¿cómo se llama? Va a usar del discurso en contra de la culpa. Y claro, lo que hacía era vender ritos medio orgiásticos, abusando de las represiones sexuales de la época. Y finalmente lo que hacía era vender. Si al final es un gran negocio. Como digo, todas estas supuestas iglesias son no más que estafas piramidales. Y que buscan también esto, siempre están buscando estas estafas piramidales, ligarse con famosos, así como
Anton LaVey nombró obispo, no me acuerdo con qué cargo supuesto, de su iglesia a Marilyn Manson, de la misma forma que los cientificistas se enorgullecen de tener a tantos actores y actrices del cine hollywoodense entre sus filas. Hay una necesidad de marketing para vender, para que funcionen estas estafas piramidales. Y apelan a este tipo de cosas. Porque si tú eres alguien que cree que para sentirse realizado tiene que librarse de la culpa, quiere decir que tú estás muy mal. O sea, eres de partida alguien que no acepta la crítica. El acusador, ¿qué hace? Es mostrarte aquello que tú estás haciendo mal. Aquello en lo que fallas. O sea, es porque ver aquello en lo que uno falla, tener autocrítica, aceptar la crítica y encontrarla como algo valorable, es aquello que te permite perfeccionarte y crecer. En cambio, esta gente lo que busca es todo lo contrario. Dicen, no, es que están autodeificándose para convertirse ellos en dioses. Así como Satán se paró en contra de Dios. Pero no están buscando perfeccionarse. Lo que buscan es que nadie les critique. Lo que buscan es ser como niños pequeños, en el peor sentido de la palabra. Dejarse llevar por sus caprichos, antojos, pasar por encima del resto de la gente y que eso se les considere algo bueno. O sea, quieren ser mala gente y que los aplaudan por ello. Es el nivel de incoherencia. De ahí que por eso también es que no tenemos ningún avance espiritual interesante en ninguna de estas sectas, ni siquiera dan para sectas, ninguna de estas estafas piramidales ha dado ningún avance que sea de interés para la metafísica. Alguien me va a decir que lo más interesante que han sacado son estas tonteras de los Clifford. Es que como darlo vuelta a todo y ponerlo en malo. Un nivel de ridiculez y que por más que lo he leído y he buscarle algún sentido, se cae a pedazos por todos lados. Es una invención mal hecha, como una tarea hecha a la rápida por un niño de liceo y que no termina de cuajar, no termina de tener sentido y hace muy evidente la falta de reflexión. Se termina todas estas cosas satanistas, luciferistas y pseudo-demoníacas, terminan siendo campos para agentes con trastornos mentales, son en el fondo iglesias del narcisismo. Eso. Y que es lógico que aparezcan en un mundo donde el mercado, donde la cultura que nos venden por la televisión, lo que fomenta es un individualismo extremo, un egoísmo a toda costa, donde cada cual se rasque por sus propias uñas. Eso es lo que realmente terminan defendiendo satanistas y luciferistas. Es la expresión máxima del capitalismo reinante. Así que no tienen nada de revolucionarios, no tienen nada de innovadores. Y de hecho, a nivel espiritual no tienen el más mínimo interés. Y de hecho, también por eso, ¿quiénes son los que más se alinean con esto, más que los magos? Son los brujos. Toda esa gente metida en la brujería, le anda rezando a Lucifer, a Satanás, y que se las quiere dar de oscuro, y como que se siente bien siendo ahí, como que te mete miedo con que son oscuros porque ellos no tienen culpa. Y no aceptan la crítica, no aceptan que el acusador los acuse. Si vas por ese camino, te aviso que te estás perdiendo y que te estás dejando estafar. Estás dejando que esta gente se aproveche de tus problemas emocionales, alimentando la peor parte de ti. Y cuando te des cuenta del daño que ha causado en tu vida, puede ser que ya sea tarde. Así que mejor, incluso mira lo que te voy a decir, busca los grimorios de demonología antigua. Ándate a las fuentes, porque se supone que esto del satanismo es algo muy antiguo. Anda a buscar las fuentes, anda a buscar cómo era la demonología en la Edad Media, en el Renacimiento. Eran todos magos, que ninguno se decía satanista ni luciferista,
Porque ellos estaban armados con el poder de la divinidad para gobernar y dominar a los diablos y a los demonios. Por ese lado, te vas a dar cuenta de la incoherencia de lo que te venden estos satanistas y luciferitas. Bueno, yo sigo ganándome detractores en mis mates, así que por hoy los dejo y nos vemos en otro matecito. Eucayal.